Pues primeramente señalar que los ingresos tendrán un crecimiento, según esto, de 2.3%, que es un crecimiento inferior al que ustedes están planteando como crecimiento económico mínimo, que es 2.6. Esto indica pues que no habrá crecimiento económico de 2.6, porque normalmente los ingresos, una economía de determinado porcentaje aumenta en la misma proporción los impuestos. Preocupa, y nos dedicaremos a ello en lo particular, a analizar el régimen de incorporación fiscal, porque haciendo cálculos de cuánto se pagaba en IVA, impuestos sobre la renta y IEPS de los exrepecos o los pequeños contribuyentes en 2014, como con las cifras que ustedes nos dan de 2014 a 2016 se duplica la cuota a pagar por parte de los pequeños contribuyentes. En cambio, a los grandotes contribuyentes hasta los exentan de varios pagos. Pero es un tema principalísimo al cual yo le dedicaría, al menos cuando dictaminemos esa ley, un buen rato. Pero el hecho también de que el impuesto sobre la renta aumente tan solo 1.6%, que es muy bajo, si una economía va a crecer a 2.6 de menos, bueno, debe de crecer en esa proporción, y no crece en la misma proporción porque están autorizando un montón de deducciones excesivas que pues para el año 2016 prácticamente están aniquilando la reforma hacendaria aprobada en 2013 para el caso de los grandes contribuyentes. Prevalece esa reforma regresiva para los pequeños, para los medianos, tanto personas físicas como personas morales, y ahora en la de 2016 el diferencial que no le cobran a los grandes lo cargan a los chicos, y es algo que me parece inaceptable. En el caso del IEPS, el aumento es de 4.7, se debe a una mayor recaudación de IEPS en gasolinas y diésel, lo que implícitamente significa que los precios de estos productos se van a mantener por encima de los precios internacionales de referencia. Si hablamos de IEPS, de gasolinas, déjeme darle los datos de la Cámara de Diputados. El IEPS de gasolina y diésel, ustedes dicen que en Magna se va a producir 627 millones de barriles al día, se venden, perdón, y de la Premium 156.2 millones de barriles diarios, y de diésel 319.6 millones de barriles diarios. Si se multiplica por los litros al año, bueno, pues vamos a tener 36.411 millones de litros en 2015 vendidos de gasolina Magna, 9.065 millones de litros en 2015 vendidos de la Premium y 18.548 millones de litros vendidos en 2015 de diésel. Si esto se multiplica por las tasas fijas que ustedes están poniendo en la ley del IEPS para gasolinas y diésel, para la Magna ponen una cuota fija de 4.16 pesos por litro, arroja una cantidad de Magna de 151.470, es decir, haciendo la multiplicación de los 36.411 millones de litros multiplicados por la cuota fija 2016 de 4.16 pesos, nos da 151.470 millones. En la Premium, 9.065 millones de litros multiplicados por la cuota fija 2016 que ustedes están poniendo en 3.52, nos arroja 31.909 millones de pesos.
si el diésel, los 18.548 millones de litros, se multiplican por 4.58, que es la cuota fija 2016, nos arroja 84.950 millones de pesos. Suman 268.329 millones de pesos. ¿Por qué ustedes en la ley de ingresos están poniendo 198.574 millones? ¿Y por qué la Cámara de Diputados lo baja todavía más a 184.438 millones? Esto es un dinero escondido. La cifra, simplemente multiplicando los millones de litros por la cuota fija por litro que ustedes ponen, arroja 268.329 millones de pesos. Hay, pues aquí, más de 85.000 millones de pesos escondidos. Necesitamos una explicación. Pero, hablando de tarifas, aquí tengo un cuadro, no lo he hecho grandote, pero está en la página de internet de la Secretaría de Energía, y nos dice las tarifas, que son las tarifas eléctricas, y nos está hablando de que en 2015 las tarifas residenciales están cayendo, el total cae 11.86%. La residencial, que es la del pueblo en general, entre ellos nosotros, solo cae 0.5%. La de los servicios aumenta en 5.94%. La comercial se reduce en 7.17%. La agrícola, que preocupa demasiado, aumenta en 11.21%. Y la industrial disminuye 19.41%. La gran empresa o la gran industria se reduce en 22.86% y la empresa mediana se reduce 18.12%. Dicho brevemente, las tarifas eléctricas, de acuerdo a los datos de la CENER, en su página de internet, están aumentando, no están, solamente están disminuyendo para la gran industria y para el comercio, pero para el público en general están aumentando, y para el sector agrícola también están aumentando. Pero, por ejemplo, en organismos y empresas, ustedes hacen otro dato escondido. En 2015 le recortaron 62,000 millones de pesos a Pemex de su gasto de inversión. Y ustedes, en su corte, en su cifra de corte tan global de cifras 2015, no aparece. O sea, la cifra de ingresos de Pemex es la misma, aprobada en 2015, es la misma que la que ustedes están considerando para el cálculo 2016, sin considerar los 62,000 millones de pesos que le quitaron a Pemex. Pues esto técnicamente tampoco es aceptable. Son 62,000 millones que ahora lo vuelven a recortar. En el caso de la CFE le recortan, fíjese, del recorte general del presupuesto de egresos de la Federación, otra vez la mitad se lo quitan a inversión de Pemex. Ustedes están decididos, antes de irse, matar a Pemex a como dé lugar. Y el tema de la CFE le quitan 14.4%. Y volviendo al tema de combustibles y de la CFE, porque aunque los combustibles se han reducido, y diga el director de la CFE que pues ya se hizo el cambio de combustóleo a gas natural, y el gas natural ha venido reduciendo su precio, esta reducción de precio no es suficiente para justificar lo que ustedes dicen, bajaron las tarifas. Al segundo trimestre de 2015, la CFE reportó en sus estados financieros
una insuficiencia tarifaria de 25,862 millones de pesos, es decir, un subsidio. Y para 2016 se está subsidiando en 30,000 millones de pesos la tarifa, pero ya vimos que no es a los más pobres, sino a los grandes industriales. Y eso de acuerdo a las cifras de la propia CENER. Son cuestiones que realmente una ley así presentada pues no puede aprobarse. En primer lugar, por su falta de transparencia, en segundo lugar, por las cifras escondidas y en tercer lugar, porque a quien beneficia es principalmente a los grandotes. Sí conocemos el IEPS, señor subsecretario, usted dice que tal vez se deba a que no conocemos las cifras del IEPS, pero sí las conocemos, ustedes además nos las están dando. Y esto merece una explicación mayor. Ay, no sé si estoy cansando demasiado, pero en las cifras del IEPS queda muy claro que el precio de la gasolina, como bien usted dice, el precio de la gasolina no sube, no hay nuevos impuestos. Es un juego de palabras y lo voy a explicar, porque el precio se considera el precio del productor más los costos de distribución y comercialización. Eso, sin impuestos, es un precio de 8.48, que es lo que cuesta en 2015. Para 2016 es 8.48. En efecto, no aumenta el precio si esto solamente se considera el precio de importación o el precio de los costos del producto más los costos de distribución, el costo de producir gasolina más su distribución y comercialización. Ese precio es 8.48, sin impuestos. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes? Aumentar el IEPS. El IVA se queda igual, el IEPS de enajenación a gasolina se queda igual, el IEPS de combustibles fósiles se queda igual, pero el IEPS de combustibles automotrices sube de 2.50 a 4.16, y eso viene en su documento de ley de ingresos. Entonces no diga que no está aumentando los impuestos, porque está usted aumentando el impuesto especial de producción y servicios a los combustibles automotrices. Y la venta total al público en 2015 es de 13.24 pesos por litro de gasolina, y para el 2016 sube a 14.90. Entonces están aumentando los precios, precio más impuestos es lo que es el precio total de venta al público, y está subiendo para 2016. No deben ustedes engañar a la gente. Ahora, ustedes dicen vamos a tener ¿cómo se llama?, una banda de precios, de tal manera que esa banda de un IEPS, el IEPS tiene 3 componentes, 2 componentes son fijos y un variable. Este componente variable, que es la banda de precios que va a establecer la Secretaría de Hacienda, necesitamos conocer su valor mínimo y su valor máximo para poder saber que en efecto no van a subir las gasolinas, porque si tomamos en cuenta los datos, insisto, de ustedes, del informe trimestral, ustedes con el 4.16% por litro que están poniendo como fijo, por ejemplo, a la Magna, esta se incrementa de precio. Entonces yo creo que en materia de tarifas ustedes tienen que desglosar los números. No se vale que le hagan esto al Congreso, al menos yo me considero legisladora, y esto que ustedes nos dan en 3 hojitas no es suficiente para poder votar una ley. 3 hojitas, grosso modo, de cómo se mueven las tarifas, no es suficiente. Hagan números más detallados. Y entrando a las leyes, pues de plano ustedes se vuelan la barda, porque todas las modificaciones que hay son para beneficiar a los magnates, ya no a las empresas, sino a los magnates.
Por ejemplo, pues toda la Ley Federal de Derechos, a las empresas se les propone… Le pediría a quienes nos hacen favor de acompañar un esfuerzo de silencio para escuchar los planteamientos de la senadora, por favor. A las empresas se les pone, fíjese usted, un precio ridículo para el pago de permisos para explotar gas, de 125,000 pesos, para explotar gas, para transformar gas natural. Bueno, estos 125,000 pesos es además una cuota de única vez. A los repecos o exrepecos, que ahora están en el régimen de incorporación fiscal, les quitaron su cuota fija de única vez. En cambio, a las petroleras y a las megaempresas que están haciendo electricidad, a ellas sí hay que ponerle una cuota chiquitita de una cuota al año y ya. Bueno, nos parece esto inaceptable. No hay modificación, por ejemplo, en la minería, 0 movimientos. Y resulta que les están cobrando el 1% del valor de su producción. En la ley de ingresos aparecen 2,000 millones de minas. Eso significa regalar el oro, regalar la plata, regalar todos los metales de México a estos mineros. Luego, otro pago de única vez, que debería de ser, como es el primero, pues debería de ser para crear, señor subsecretario de Ingresos, usted que le toca esa talacha allá en la Secretaría de Hacienda, pues debería de ser como un pago recurrente. ¿Quiénes son los que van a pagar por única vez los derechos en telecomunicaciones? ¿Quiénes van a ganar las licitaciones de los 90 megahertz que van a entrar a licitación de la banda de 700 megahertz el año que entra? Pues no son cualquier empresario, son magnates de la ¿cómo se dice? Radiodifusión y de las telecomunicaciones. Así que ponerles un paguito, una cuota de única vez, a ellos sí y a los repecos no, válgame, yo no estoy de acuerdo en eso. Y para irme más rápido, el tema en la ley del impuesto sobre la renta, pues viene todo lo de las fibras, las APPs y todos los certificados de inversión, todos esos instrumentos que ustedes dicen son para el impulso de la generación eléctrica. La energía eléctrica se incorpora pues la generación de energía eléctrica a los supuestos que no incluyen dentro de las deudas a cargo del contribuyente. Esto es lo que nos están diciendo ustedes en una parte, pero todos estos instrumentos, llámese fibras, llámese certificados de inversión, llámese como se llame, se llama deuda contingente, que finalmente termina pagándola el pueblo de México. Hablaremos de ello con mucho detalle en un momento dado, pero quiero reconocerle a la Secretaría de Hacienda, y seguramente usted que hace esa talacha se debe a usted, que hayan eliminado o más bien regulado los precios de transferencia a las controladoras multinacionales que ocupaban este artículo para eludir el pago de impuestos. Vaya, una de cal por los 80 costales de arena que nos están recetando en esta ley de ingresos. Hay un tema de verdad inaceptable que se refiere a la deducción inmediata de inversiones en energía renovable. Ya la teníamos, pues que una deducción al 100%, ahora la elevan al 200%, un primer 100% de entrada. Pero cuando uno dice deducción inmediata de las inversiones es con cargo al fisco, que el fisco paga de entrada la inversión, pues no que estos señores que van a invertir en energías vienen a inyectarle recursos al país. ¿Por qué tiene que ser con cargo al fisco? ¿Por qué no con cargo al particular, a los que vienen a invertir? Y luego en el tiempo, en todo lo que va del año,
que es la deducción en línea, otro 100%. Bueno, me parece un exceso de verdad, regalarles este impuesto sobre la renta y estas inversiones a magnates, porque estos no viven ahí donde uno vive, estos viven quién sabe dónde, pero es otro mundo el de los magnates. Hay otro asunto que es bien grave, que es el de los repecos, porque tengo la tabla que demuestra que ustedes están duplicando el impuesto de los repecos. Pagaban 4.80 y ahora van a pagar 8.40, pero como es un asunto muy delicado, muy importante, voy a enseñar la tabla y eso merece un punto en particular, pero anoto que nosotros no estamos de acuerdo en el tratamiento a los pequeños contribuyentes. Ellos tienen 1 o 2 empleos, pero son millones los que están en riesgo, y si ustedes les van a duplicar el pago, el cobro de impuesto, van a obligar a muchos a cerrar. Ese 1 o 2 empleos es muy grave lo que ustedes están haciendo. En cambio, los magnates no dan empleo, en total, pues muy poco. Las micro, pequeñas y medianas empresas aportan el 85-89% del empleo en nuestro país. El otro piquito es de los magnates, de los grandotes, y a ellos es a los que están beneficiando y no a los que verdaderamente generan el empleo en nuestro país. En el artículo 192 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ustedes están permitiendo que los fideicomisos privados y públicos no paguen el impuesto sobre la renta. Antes era por 10 años, ahora lo dejan al infinito, para siempre. Le quitan el tope de 10 años. Oiga, 10 años eran muchos, es más que un sexenio. Ahora las fibras, las APP, los bonos, los certificados de inversión, todo eso que en realidad son fideicomisos, que además llevan, en el caso de los bonos de infraestructura educativa, son con cargo, porque la garantía las van a poner las aportaciones federales. Me parece que todo esto tiene que transparentarse, pero prácticamente se libera a los fideicomisos de el pago del impuesto sobre la renta. Pero esto está provocando un traslado de una transferencia de recursos de los activos del Estado, de los recursos fiscales hacia pues los que van a ser los dueños de las fibras, de los que van a participar en estas alianzas y en los certificados de inversión. En el tema de la tasa de pago de intereses pagados a los bancos extranjeros pues pagan un impuesto sobre la renta por intereses. Ahora se les exenta de este pago, o más bien baja de 10 a 4.9%. ¿Por qué a los banqueros sí les bajan los impuestos y por qué a los repecos se los aumentan al doble? Solo a los neoliberales se les ocurre en su mente que puedan hacer eso. Es inhumano esta política económica. Y hay algo que aquí mis compañeros deberían de poner mucha atención, que son las fracciones octava a la 12ª de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Como viene todo es un gran transitorio, me tengo que referir por eso a fracciones, pero estas fracciones están impidiendo la desconsolidación que ofreció el secretario Videgaray cuando hicieron y votaron ustedes por la reforma hacendaria. Retrasa estas medidas, están retrasando la desconsolidación que fue un compromiso en 2013, y vuelven a aparecer los holdings, las grandes empresas que puedan diferir sus pagos de impuestos sobre la renta en 10 pagos, y terminándose los 10 pues pueden volver a decir no te pago, luego te pago, y el asunto es de que nunca pagan, y es un apoyo a las empresas que consolidan. Pero además, en la fracción segunda a la cuarta,
está hablando de un estímulo a las personas morales y físicas con actividad empresarial y profesional que, según el señor Candiani, un día también y otro, estuvo en la Secretaría de Hacienda haciendo cabildeo y opinó. Tengo ahí una carpeta llena con las opiniones del señor Candiani, para que no digan que fue el PRD, fue el señor Candiani el que pidió que hubiera quienes obtengan ingresos propios hasta 50 millones, se subiera hasta 100 millones de pesos. Este es un seguro éxito del señor Candiani, por eso están tan contentos con esta reforma hacendaria. ¿Cómo no lo van a estar? Pero hay que conocer que este estímulo se creó para las micro, pequeñas y medianas empresas. De un origen, el cálculo a 50 millones de pesos de ingresos se considera a las medianas empresas. De ahí para abajo es correcto este tipo de estímulos fiscales, pero no así a los que están en la cúpula más alta de los ingresos en nuestro país. Luego también viene en la fracción 3, la fracción 4, en la 3, todo lo de infraestructura. ¿De qué estamos hablando? Pues de que se les va a dar este estímulo para quienes inviertan en infraestructura. Pero son todos los negocios en puerta, los inmobiliarios, todos los de los ramones, de los gasoductos, todo eso, que hay que decirlo de una vez, la política del gobierno federal de desentenderse de la inversión en infraestructura productiva, educativa, de salud, etcétera, no puede tocarle a la iniciativa privada. Eso es una obligación constitucional del gobierno federal. Puede complementarse, claro que debe de complementarse. La infraestructura requiere de mucha inversión. Un día llegando Enrique Peña Nieto, muy contento ahí con los banqueros, dijo que iba a haber 6 billones de inversión. Si va a ser 6 billones, uno espera, bueno, eso lo dijo al principio de su gobierno, y cada año le quita presupuesto a la inversión, y hoy la tumba a 3% del Producto Interno Bruto, para que entonces, esto de reducir la inversión pública es una medida recesiva que provoca mayor parálisis económica y traslada a los privados, que los privados tienen otra función de ser. Si ellos van a ayudar a construir infraestructura, qué bueno. La pública más la privada harían una inversión total que provocara un crecimiento entre todos. Pero dejarlo solo a la privada, cuando la naturaleza de los privados es la máxima ganancia, bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Pues lo que ha pasado con todo, que se prioriza el lucro. ¿Qué pasó con los pidiregas? Dijeron que eran una inversión y que luego se les iba a pagar y que nos iban a devolver. Ahora, todo eso es deuda, y no poquita, billones de pesos de pidiregas están convertidos a deuda, y todo esto apunta hacia allá. Y luego viene todos los negocios anunciados en hidrocarburos, que provocarán pues la extinción de Pemex, aumentar el porcentaje de deducción inmediata de las inversiones, a los petroleros, a los inmobiliarios. No estamos de acuerdo. Eso debe de ser para única y exclusivamente a las pequeñas y medianas empresas. Pero fíjense, esta medida será retroactiva al 2015, pues no, que las leyes no son retroactivas. Al votar ustedes por esta ley de ingresos, estarán haciendo retroactivo este beneficio, porque fue un pacto de Candiani con Videgaray a principios de la reforma hacendaria, y se tardó como un año. Pero estos son los negocios legalizados, acuerdos legalizados en la reforma, en esta ley de ingresos. Una ley no es retroactiva, y se va a retroactiva, 2015, prevalecerá durante todo 2016 y lo extienden hasta 2017. Ya de una vez apruébenles todo a los magnates petroleros de infraestructura, etcétera, etcétera. Estas y muchas otras razones. Mire, ¿cuántas hojas traigo?
de observaciones a las leyes fiscales. No podemos aprobar una ley de ingresos así. Muchas gracias.